Siguiendo con el tema de los tipos de mantenimiento, vamos a arrancar por el más básico, el más antiguo, que es el mantenimiento correctivo. Obviamente que al principio de la revolución industrial, cuando los equipos tenían pocos componentes y en su mayoría todos, podríamos decir, eran mecánicos, la única forma de utilizar estos equipos, estos bienes, era hasta la destrucción. Entonces el mantenimiento correctivo nace como un mantenimiento reactivo, después vamos a ver una adaptación, que es el mantenimiento programado, que también es un mantenimiento correctivo, dado que actúa sobre las fallas o inconvenientes o problemas que se hayan evidenciado en el equipo, pero que se programa su parada para poder realizarlos. El mantenimiento reactivo es un mantenimiento que a mí me hace actuar precisamente por reacción. O sea, yo espero que ocurra una rotura como para ahí proceder a intervenir el equipo. Eh, Nosotros podemos decir que evidentemente el mantenimiento correctivo corrige defectos que se ponen en evidencia, o sea, averías que es necesario corregirlas, porque ya bien porque la falla es muy importante o bien porque han provocado la indisponibilidad del equipo sacándolo de servicio. Con lo cual, nunca es lo mejor trabajar con el mantenimiento correctivo porque la falla puede estar dada en un componente de bajo valor, pero puede provocar daños colaterales en los demás componentes del equipo. O sea que el mantenimiento correctivo, tomado como filosofía única de mantenimiento, es bastante peligroso. Decíamos entonces que hay dos tipos de estos mantenimientos reactivos. Uno es el que trabaja la rotura, o sea que no es planificado, como dice esta placa, y que obviamente dentro del caos de una rotura, una falla intempestiva, algo que ocurre y que uno no tiene la más mínima idea de que va a ocurrir, lo único que queda es parar el equipo o esperar que el equipo termine de destruirse para después poder evaluar los daños y ver qué reparación hace falta. En cambio, el mantenimiento programado lo que hace es ir juntando órdenes de trabajo o tareas que deberían haberse realizado por pequeñas fallas que van ocurriendo porque aparecen ruidos o pérdidas o incremento en las holguras, y siempre y cuando estos fenómenos sean controlables, se puede llegar a trabajar a futuro en una programación para esa reparación. El mantenimiento programado hecha a mano de una de las herramientas que hemos dado en algunos de los apuntes anteriores, de las presentaciones anteriores, como es el diagrama o carta de Gantt. Un mantenimiento se programa a partir del diagrama de Gantt y en el momento de la realización, recuerden que este diagrama de Gantt el diagrama de Gantt era el que se utilizaba para hacer el seguimiento de la misma acción. Como decíamos, el mantenimiento correctivo puede resultar muy costoso, los daños pueden ser bastante importantes. Fíjense, aquí hay un turbogrupo de 80 megawatts, no es esto en Argentina, esto fue en Irán, donde, bueno, a simple vista se nota el daño. Aquí hubo una especie de explosión, después vamos a ver motivado en qué. Fíjense, por ejemplo, que lo que primero estamos viendo, lo que está aquí adelante, esto es el generador y que aparece como el principal lugar donde se genera la falla, donde está el inicio de la falla, que después obviamente arrastra el resto del equipo. Esto que está aquí atrás es la turbina de media presión y baja presión. Fíjense las cañerías o tubos de vapor que están aquí arriba, cómo están, bueno, no solamente deteriorada la aislación, sino que han salido, si ustedes ven la carcasa de la turbina, que es esta parte anaranjada que se ve acá, cómo quedó desplazada también. Bueno, más fotos del mismo daño, con inclusive que ha afectado a instalaciones aledañas. Fíjense acá cómo se ven, esto es toda
todas las barras y el bobinado de lo que es el estator del generador. Aquí vemos el rotor del generador con sus, digamos, con sus láminas, con sus campos, que está traído hacia adelante en la foto, o sea que ha salido de, digamos, de su posición original, los daños posteriores en la parte de la turbina. Aquí tenemos, bueno, todos los componentes del estator y del mismo rotor. Estas son cañerías de aceite que obviamente estaban lubricando algún cojinete de fricción, que después vamos a ver dónde quedó. El rotor proyectado hacia el lado de la excitatriz, el rotor del generador, con sus campos. Fíjense aquí el daño en la carcasa totalmente rota de una de las turbinas. Esta es la parte, este es el generador y esta es la parte que no se ve del rotor porque el rotor está desplazado hacia adelante, dijimos, hacia el lado de la excitatriz. Bueno, daños en las instalaciones y tableros aledaños. Nuevamente la imagen del rotor faltante porque está desplazado dentro del generador. Aquí pueden ver una de las bases o portacojinetes que habitualmente tendría que estar en esta posición y que lógicamente terminó con esta especie de explosión de sacado de su lugar, ¿no? Otra foto viendo las cañerías de aceite. Nuevamente aquí la cabeza del rotor del generador expuesta, esta que está aquí, con su eje. Este elemento que está aquí, comúnmente llamado calota, es digamos, es como una especie de clip que lo que hace es, va en las cabezas de bobinas del rotor del generador, manteniendo el paquete de bobinas, en este caso las bobinas están formadas por barras, ¿no? Que de alguna manera salió despedido, desplazado, e inclusive quedó con este nivel de deformación. Ven que es una pieza de fundición bastante gruesa. Perdón, a ver si podemos renovar. Ahí está. Fíjense, aquí entonces tenemos lo que veíamos antes, la parte inferior de un portacojinete, precisamente el cojinete en el cual estaba apoyado el rotor del generador. Aquí tienen otra vista la misma mitad inferior del portacojinete. Daños laterales por donde quieran, daños a la instalación. Esto es un tablero, por el tamaño parece ser todo lo que es maniobra de 380 volts. Sería para nosotros, habría que ver qué tensión usan allá. Ese daño es provocado por partes, componentes del equipo que salen proyectadas y que, bueno, han roto y penetrado donde no debían penetrar. Por ejemplo, en este caso, el vestuario del personal. Fíjense que lo que está aquí tirado, esto es un trozo de eje con el manchón del acoplamiento, que llegó ahí, supongo yo que atravesando alguna pared del recinto, acá una toma más cerca. Fíjense el tipo de manchón, ¿no? El manchón pertenece a un acoplamiento de los comúnmente llamados rígidos. Ustedes saben que, por ejemplo, una turbina tiene distintas etapas, puede tener una etapa de alta, de media, de baja, y un generador y hasta una excitatriz. Estos ejes que son distintos van acoplados entre sí y generalmente cuando la turbina se alinea en frío, se alinea, por así decirlo, desalineada. ¿Por qué? Porque después las diferentes temperaturas de cada una de estas etapas o de estos componentes va a hacer que en caliente todo el conjunto, todos los rotores se puedan alinear. Por lo tanto, lo que habitualmente, o lo que recomiendan, o lo que las buenas prácticas dicen es que las turbinas y los generadores deben acoplarse con acoplamiento de tipo flexible, o que sea acoplamientos dentados con, digamos, el resorte flexible que los vincula.
no es rarísimo ver una turbina con un acoplamiento rígido. Fíjense que la rotura se produce cerca del acoplamiento, puede ser, después vamos a ver que es de hecho por cargas por fatiga, se va generando una microgrieta porque obviamente la desalineación produce un nivel vibratorio importante. Obviamente esta máquina no estaba instrumentada con sensores de monitoreo continuo de vibraciones, si no se podría haber previsto este problema. O sea, como ven, hay ausencia de mantenimiento. Primero, una ausencia en el diseño al utilizar este tipo de acoplamiento, una ausencia de un mantenimiento preventivo o predictivo inclusive, porque no se monitorearon vibraciones, sino esto se podría haber evitado, como digo, porque las máquinas tienen unos valores de vibraciones que automáticamente en un nivel dan alarma, en el próximo nivel dan disparo. O sea, directamente disparan la servicio, ¿no? Bueno, proyección de elementos que salieron por ahí y deterioraron. Perdón, vamos a hacer cables. Otro pedazo que sale del piso. Este es un eje de turbina, como pueden ver aquí. Encontramos dos etapas de lo que llaman sellos laberínticos, que ustedes habrán visto en turbinas cuando vieron todo lo que tiene que ver con máquinas térmicas. O sea que la turbina también tuvo una fractura del eje. Aquí ven una de las mitades del cojinete de fricción, que también, digamos, que quedó directamente seccionado en la mitad. Y acá tienen el eje del generador, que es la parte faltante que vimos con el acoplamiento rígido. Acá llegan a ver esta parte brillante, que es, como ustedes saben, el lugar donde se origina la fisura, y que por cargas cíclicas esa fisura va avanzando, hasta que reduce la sección resistente del eje, de tal manera que ya no puede soportar esas variaciones en las vibraciones torsionales que pueden existir en el caso de un equipo que transmite potencias variables, porque la potencia va variando de acuerdo a la carga del sistema, y termina provocando la fractura del eje con la pérdida total de, digamos, la linealidad de los distintos ejes, con lo cual cada rotor, convengamos que son masas muy grandes. Aquí en Argentina un generador como estos está girando a 3.000 revoluciones por minuto, y calculo yo que tiene una masa del orden de las 20, 25, 30 toneladas. Así que imagínense cuando esto se suelta todo lo que puede producir.